Hola, buenas noches. Hice algunos cambios en el canal. Este año estoy tratando de hacer algunas cosas nuevas porque los tiempos que nos vinieron encima ya se están empezando a cortar, ya se empieza a notar. Entonces hay que meter un poco el acelerador. Por ejemplo, a uno de los canales ya le puse antimodernismo y voy a hacer un curso para sedevacantistas. Ya es hora de meterle el acelerador para ver qué es lo que se logra rescatar en este desastre. Ahora, eh, parte de lo que quiero comentarles hoy es porque tengo una discusión desde hace años con un amigo que es conciliar y pese a eso creo que somos amigos y él está fastidiadísimo porque yo quiero que a fuerzas, a chaleco, el señor abandone su maravillosa iglesia y se venga a refundir en una bola de sectarios que parecen cena de negros porque no se tragan ni entre sí. Entonces, ¿a qué se sale? Si acá el desmadre está peor que lo que tienen ahí dentro. Bueno, vamos a hoy analizar el por qué a fuerzas tú, conciliar, que todavía sigues disque sirviendo a Cristo desde el interior de su iglesia de siempre tan atacada y que hoy está sufriendo los dolores de su pasión. Mentira. Vamos para allá. Para empezar, aquí tenemos nuestro buen amigo Macabeo, que dice que las herejías proclamadas desde la iglesia. Y nuestro buen amigo Burke, el cardenal Burke, hizo en el Día de la Virgen de Guadalupe una misa, según él, y dentro de la misa, en su homilía, él dice esto refiriéndose a la iglesia. Dice, en el tiempo más turbulento que estamos viviendo en la iglesia, la confusión, el error y la división se multiplican diariamente en la iglesia. E incluso considerar abandonar el lado de Cristo en la cruz, pero el cisma nunca está justificado. Y remarca el asunto. El cisma nunca es la voluntad de Dios para con nosotros, nunca estamos justificados a abandonar a Cristo en su santa iglesia. No importa lo que pase, lo que Bergoglio haga, las herejías, no importa nada, tú no te salgas de aquí. No dejes de dar el diezmo, por supuesto, no dejes de mantenerlos. Entonces no quieren que abandones el único sitio donde tú todavía eres controlable por ellos, donde todavía eres un número en sus estadísticas. Obviamente a ellos no les importa tu salvación. Ellos lo que quieren es que sigas ahí para que te tengamos controladito. ¿Por qué? Porque buenazos como el cardenal Burke todavía te dan la ilusión de que puedes zafarte ahí luchando desde adentro de ir a la condenación eterna, cuando lo cual obviamente no es posible. Y vamos a ver por qué. Ahora, vamos a tomar como punto de partida dos diálogos hipotéticos con dos tipos de modernistas. Unos modernistas del género. Por género quiero decir, ya saben a los que me refiero, los que dicen que hay más de dos géneros y bla bla bla. Y un modernista disque católico, apostólico romano. El modernista del género dice que oye, tú eres un cuadrado, si los sexos no solo son un asunto de lo físico, existen muchísimos grados intermedios entre los dos sexos. Es un asunto mental, no es binario, hay grados ahí dentro. ¿Y qué nos dicen los modernistas católicos? Nos dicen que no, todo ni pecado ni santidad, ni bueno ni malo, ni ortodoxia y herejía. Hay grados intermedios adentro. Entonces, se fijan, el esquema mental en ambos es el mismo. Nada más que unos repelan contra lo que Dios define de que es en lo físico, que es obvio que es o gato o gata, o entre verdadero y falso. Pero en el fondo es lo mismo. Entonces, si tú eres de los que dices que no, yo soy fiel a la iglesia católica, ok, entonces tú dices que existen los grises entre el blanco y el negro. Y por lo tanto existen los que tienen más fe y los que tienen menos fe, y los que tienen más verdad y los que tienen menos verdad, y los que tienen más santidad y los que tienen menos santidad. ¿Sale? Tú eres de esos. ¿Qué nos dice la Iglesia Católica al respecto de eso? Nos dice su santidad Benedicto XV: tal es la naturaleza de la fe católica, que no admite o más o menos,
sino que debe ser sostenida como un todo o rechazarse por entero como un todo. Entonces, el Papa te está diciendo que de la fe católica o se acepta completita hasta la última coma o se rechaza entera. No hay más. Porque si tú no aceptas todo o no estás de acuerdo con todo o refutas aunque sea uno solo de los dogmas, ya estás fuera de la iglesia. No puede ser así. ¿Cómo no? El Papa dice que se rechaza por entera. Y si la rechazas toda, ya no estás en la iglesia. O sea, aquí no hay tintes intermedios. O aceptas la fe completa o no la aceptas. Punto. Y si no la aceptas, asististe una fe a tu manera. Por lo tanto, no hay diferencia contra Lutero o cualquiera de los herejes. No, ya te estoy oyendo, pero existen grises en lo moral, en la fe, en la verdad. Ok. Tú estás mezclando aquí peras con manzanas, porque estás queriendo meter asuntos de colores dentro de los asuntos que vienen de Dios. ¿Por qué? Porque la fe católica y la verdad y la moral son conceptos derivados de Dios mismo, que se tienen o no se tienen, o no hay santidad o si hay santidad. Punto. Mientras que por otro lado, tú estás diciendo, mira, aquí hay grises, ¿ves? Aquí mezclo blanco y negro y aquí no es todo o negro o blanco. Ok. Nada más que esto pertenece, dado que estás revolviendo cantidades, al número de lo cuantitativo de las cantidades. Y has de saber que en el número de las cantidades, eso cae dentro de los números reales. Y esto pertenece al mundo del continuo. Y que entre el 0, entre el negro, y entre el 1, el blanco, existe un número infinito de graduaciones. Por eso se le llama un continuo. Mientras que en la fe católica, el Papa te está diciendo que o se tiene o no se tiene. Entonces no puedes venir a querer solucionar algo moral con un ejemplo del mundo físico. Peras con peras y manzanas con manzanas. Lo moral con lo moral y lo físico con lo físico. Porque tú me repelabas de que yo estaba mezclando lo espiritual con cosas como los embarazos, que eso es meramente físico. Espérame, tú estás mezclando algo peor. Algo pertenece al continuo de lo que pertenece a lo discreto. Porque la verdad solo tiene dos valores discretos, o verdad o falsedad, no hay más. Mientras que en los grises existe un infinito número de tonalidades. Ahora bien, el primer punto por el que tienes que enderezarte es que lo primero que nos enseña la fe católica es que no negarás la verdad conocida. Y aquí yo ya te acabo de decir una verdad que el Papa te está diciendo. La fe católica o se tiene entera, hasta el último dogma, o no se tiene nada. Entonces, si vas a empezar a negar la verdad conocida de que o la fe es entera y no en partes, pues mi estimado, ya desde ahí ya estás mal y no hay más que discutir. Porque ya estás fuera. Estás negando la verdad conocida. No veo cómo te puedas salvar. Quieres salvarte con una verdad a tu medida. Entonces quedamos en que la fe católica, y la fe católica no hay más que una, la ortodoxa, y no estoy refiriéndome aquí a los cismáticos griegos. Entonces es un conjunto de ideas entrelazados, verdades que se sostienen unas a otras. Y por lo tanto la verdad, la bondad y la santidad son cosas que se tienen o no se tienen. Punto. Entonces la fe es monolítica y todos estos asuntos son monolíticos, graníticos, sólidos. Y por lo tanto los sacramentos también, lo que deriva de la fe, es monolítico, o se tiene sacramento o no se tiene. Y por lo tanto la institución que fue creada para transmitir esa fe y esos sacramentos es monolítica, porque nosotros los católicos decimos que la iglesia es una, porque tiene unidad de fe, y si ya es unidad de fe creen todo, es monolítica, es santa, y la santidad es íntegra, o se tiene completa la santidad, es decir, Dios asiste con su gracia entera ahí, o no asiste.
y es católica, es universal, los mismos dogmas, los mismos todo, por todos los tiempos, para todas las gentes. Ahora bien, de la fe, entonces ya quedamos que es cualitativa, se tiene o no se tiene, pero, antes de que me repeles, la fe de una persona, y aquí vamos a hablar ya del individuo, no de los libros que contienen los dogmas o el magisterio. La fe de una persona puede ser completa, que nadie la tiene completa, o incompleta, pero eso no quita que tenga fe. Y la fe es un acto voluntario. ¿Por qué? Porque la persona admite creer todo aquello que le enseña la iglesia o no lo admite. Entonces aquí lo que cuenta es la voluntad de aceptar esos dogmas y esos axiomas que le enseña la iglesia. Lo que hablábamos antes de la fe del carbonero es, mira, yo no conozco todo eso, pero yo lo creo. Si me lo enseñan, lo creo. Mientras que a ti, lo que te enseño, lo rechazas porque no te conviene. Entonces tú no tienes el acto voluntario de aceptar lo que la iglesia te dice, tienes que creer esto. Entonces en tu caso ya no es una fe incompleta, es una fe que niegas porque no te conviene. Entonces la fe en principio es cualitativa, o se tiene o no se tiene, pero hay personas que obviamente saben más que otras y nadie conoce la fe completa, eso no hay modo, ni Santo Tomás conocía todo, pero él tenía la voluntad de aceptar todo lo que la iglesia le dijese. Tú, que quieres hacer una iglesia a tu manera, no tienes esa voluntad, porque si no, aceptarías que la fe es completa o no lo es, y me lo estás rebatiendo. Ahora bien, ¿por qué te tienes que salir de ahí? Bueno, la iglesia, eso donde tú dices dónde estás, no es solo un conjunto de personas. Mira estas 4 fotos de aquí. Ahí ves una marcha donde ves miles de personas en una plaza, en una protesta, y luego ves miles de personas en un estadio. ¿Y eso qué te dice? Que las personas, cuando se agrupan, tienen un interés común. Los que están en el estadio siguen un patrón de conducta común, unos ciertos requisitos. Hay requisitos de vestimenta, requisitos de comportamiento, requisitos de que le vas a uno o los dos equipos, requisitos de cortesías. Es decir, los que están en el mitin político también los une una causa común. Queremos librarnos de esta ley que nos está fastidiando o lo que sea. Entonces, la reunión de personas no es solo ahí estamos todos, sino que tienen intereses comunes y siguen causas comunes e ideas comunes. Vamos a la foto del otro lado. Tú ves ahí un altar modernista. Bueno, no es altar, es una mesa de Kramer, porque tú quieres creer que es un altar porque sigue estando en el templo que viste toda la vida. No, no es un altar, es una mesa, punto. Ahí no hay sacrificio, punto. Y luego tenemos aquí un altar católico. No sé si es de un modernista, pero el altar es católico. Tiene un sagrado en medio, tiene la forma del altar católico. Entonces aquí lo importante es que el conjunto de las personas tiene unas reglas en común y siguen unas ideas en común y siguen un código de comportamiento y de creencias común. Entonces tenemos que separar entre la institución y los miembros. Entonces tú dices, yo no me quiero salir de la iglesia católica. Espérame, vamos a analizar primero la institución y luego los miembros de esa institución. La finalidad de la gente que se reúne para ver un partido de fútbol o para ir a una protesta política es lo que los congrega, la finalidad. Y esa finalidad se expresa o tiene su razón de ser en sus credos o sus dogmas, en sus reglas y sus mecanismos, las políticas que establece una empresa, las normas, las leyes y usos y las creencias morales. Entonces, ¿cuáles son las finalidades que tiene la institución actual de lo que tú llamas la Iglesia Católica? Bueno, esas finalidades las vamos a encontrar hoy en día en su magisterio oficial, y no solo en el magisterio, sino en los vínculos o redes que han creado con otras instituciones. Eso es lo que nos va a decir
¿Cuál es la finalidad de la disque iglesia católica de hoy? Tu iglesia de hoy es ecuménica, se crea una entre muchos. O sea, tu iglesia niega en la práctica que haya salvación fuera de la iglesia. ¿Por qué? Y Bergoglio lo ha dicho clarito, Pero bueno, el hecho de aceptarse como una entre todas las iglesias significa que la santidad está repartida entre todas. En la que estés, te salvas. Mientras que en la institución que creó Jesucristo, no hay más salvación que dentro de ella. Entonces, la institución que tú sigues hoy ya no sigue las normas que le puso Jesucristo. Y tú eres miembro de esa institución, independientemente de lo que sean tus creencias. Tú eres miembro de ella y la sostienes. Si no es con dinero, porque a lo mejor ni diezmo das, la sostienes con tu soy católico. Sí, yo todavía rezo el rosario, yo todavía, no importa lo que diga el Papa, yo todavía rezo. O sea, te das aires de católico y estás haciendo que la gente crea que esa cosa a la que tú sigues tiene el prestigio de la que creó Cristo, cuando esta cosa ya no sigue las finalidades para las que le dio Cristo. No, lo que pasa es que las finalidades siguen siendo la misma, pero ahorita están opacadas. No, espérame. El Papa te dijo que los dogmas o los crees todos o no crees ninguno. Entonces, basta con que en tu actual iglesia conciliar no crean uno solo de los dogmas para que esa iglesia no crea ninguno de ellos institucionalmente. Y si institucionalmente rechazan la fe de Cristo, no es la iglesia de Cristo. ¿Pero por qué me tengo que salir de aquí si aquí había sido siempre? Sí, había sido siempre. Hasta que dejó de serlo. Pero entonces, ¿qué pasó con el...? Espérame, eso es otro asunto. Tu pregunta es ¿por qué te tienes que salir? Primera, te tienes que salir porque esa no es la iglesia de Cristo. Punto. Pero yo todavía veo ahí, vamos a ver sus miembros. Entonces, ya quedamos que en la institución, como conjunto de reglas que guían a los que están adentro, no tienen la fe de Cristo. Porque basta con que descrean uno solo de los dogmas para ya no ser la iglesia de Cristo. ¿Estamos claros en eso? Ahora bien, tú dices, en sus miembros todavía veo bondad, veo santidad, veo sus ojos llorosos ante el Santísimo Sacramento. Ok. Entonces tú quieres decir que ahí todavía hay bondad, gracia santificante. Porque gracia de otro tipo no sirve para nada. Digo, en estos términos. Y tú dices que ahí todavía hay fe. Pero ya quedamos que la fe o se tiene completa o no se tiene. Y por lo tanto ya quedamos que la bondad o se tiene completa o no se tiene. Y que al venir de Dios la santidad o se tiene entera o no se tiene. Y por lo tanto la gracia de la persona o la tiene o no la tiene. No hay grises aquí. O estás en pecado y por lo tanto estás fuera de la vida de Dios. O no estás en pecado y estás todavía perteneciendo a la vida de la gracia de Dios. Entonces estamos hablando de conceptos que son de cualidad, o se tiene la cualidad o no se tiene. Y quedamos que había que distinguir entre la institución y las personas. Okay. Una criatura es buena en cuanto que pertenece fiel a la finalidad para la cual fue creada. Todas las personas son criaturas de Dios y la iglesia es una criatura de Dios también, aunque finalmente es su mismo cuerpo, sí, pero como institución humana o en la parte humana es una criatura de Dios. Mientras tanto se mantenga fiel a una persona, a lo que lo diseñó su creador, esta persona es buena o esta criatura es buena. En cuanto una persona va en contra del diseño que le dio su creador, esta persona es mala. Punto. ¿Se apartó en un punto de lo que Dios le marcó como finalidad? Sí, es mala. Punto. Ahora bien, para que un acto sea sobrenaturalmente bueno, tiene que participar de la bondad de Dios. Porque si no estamos solamente hablando de un acto que es natural,
que solamente sale del ser humano, no de Dios. Y si sale solo del ser humano, no te sirve, no cuenta para salvarse. Eso es en cuanto al ser, la naturaleza del ser. Y ya quedamos que la naturaleza de la iglesia actual es la negación de los dogmas. ¿Por qué? Porque desde que firmaron el Concilio Vaticano II, aceptaron que hay salvación fuera de la iglesia. Entonces, los 2.000, 3.000 o 5.000 obispos que hayan sido, que aceptaron eso, y no me refiero a la firma física, sino a la aceptación de eso como si fuera una verdad, dejaron de ser católicos. Oye, pero yo todavía los veo igual. Los verás como tú quieras. Sus creencias ya no son las creencias católicas, no son católicos. Ahora bien, de los actos del ser. Estos actos serán buenos en cuanto estén ordenadas a las leyes implícitas o explícitas que les puso su creador, o para los cuales fueron, en el marco dentro de los cuales fueron ejecutados. Y vamos a hablar sobre la bondad. Nos dice la filosofía que bonum ex intra causa, malum quinquoque defectu. Para que algo sea bueno, tiene que ser íntegramente bueno. Si no es bueno en su completitud, no es bueno. Algo que ya no sirve la finalidad para lo que Dios la diseñó, no es bueno. Una cosa es que dentro de esto se determine esto es bueno y esto es malo, y otra cosa es que dentro de eso, cualidad de bueno o malo, tenga grados de bondad o de maldad. Nosotros decimos, por ejemplo, que San Felipe Neri fue santo porque cumplió en un grado heroico. Entonces, ¿admitimos que la santidad tiene grados? Sí, por supuesto. Él tiene un grado de santidad superior al mío, suponiendo que yo fuera santo. Porque su grado de aceptación de los designios de Dios fue un grado heroico. El mío no. Entonces, lo primero es determinar si tiene o no la cualidad de aquello. Tú quieres decir, mira, yo todavía veo un poquito de bondad y por lo tanto yo creo que todavía tiene santidad al 50%. Pues no, espérame. Primero vamos a analizar, ¿tiene la cualidad de la santidad o no la tiene? Y si sí la tiene, ¿en qué grado? Pero son dos cosas. Una cosa es el grado y otra cosa es la cualidad. Lo primero que se determina es si se tiene la cualidad o no. Y dentro de la cualidad ya veremos si hay un grado aceptable o no de aquello. Y aquí nos vamos a meter con los asuntos de la ley. Las leyes, como las conocemos, ya sean leyes divinas o humanas, son una forma de codificar o sistematizar la moral. Las leyes divinas, los 10 mandamientos, sistematizan los deseos de Dios. Actúas en contra de una de esas leyes o de los 10 mandamientos y de inmediato cometes un pecado. Entonces, las leyes son una forma de codificar la moral o la bondad, si lo quieres ver así. Faltas a una de las leyes, ya no es bueno. Punto. Entonces tenemos derecho divino, derecho eclesial, leyes naturales, derecho positivo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lógicamente, en lo que se refiere a divino, todo lo que sea ilegal se equipara a pecado. No tiene vuelta. Si algo es ilegal, se equipara a pecado. Y por lo tanto, es malo. Ahora bien, fíjate, aquí llegamos a algo interesante. Cuando se hace un juicio, y estoy hablando de simples juicios humanos, lo primero que le preguntan al jurado es, al acusado, ¿se declara inocente o se declara culpable? Es decir, sin meternos en detalles, o hay culpa o no hay culpa, o hay maldad o no hay maldad. Punto. O hay moralidad o no hay moralidad. Por lo tanto, hay inmoralidad. Y lo primero que le preguntan al jurado es, después de que exponen todos los pelos y señales de lo que sucedió en el caso, es cómo lo declara el jurado, culpable o inocente. O sea, si te fijas, lo primero es determinar si tiene la cualidad de culpabilidad o no la tiene. Y luego, ya el juez se mete a decir si finalmente tuvo dentro de su actuar
cosas que aliviaran lo malo o que recargaran lo bueno. Entonces, dentro de los actos tenemos atenuantes y agravantes. Entonces sí tenemos grados de maldad y de culpabilidad, lo mismo que de santidad y de bondad. Pero lo primero fue determinar, ¿hay maldad o no hay maldad? ¿Hay bondad o no hay bondad? Y luego dentro de ello se ven las atenuantes y los agravantes. Esto lo hiciste con alevosía y ventaja. Malo y además peor por las agravantes. Bueno, pero es que lo hice sin querer. Ok, tienes un atenuante. Pero eso no quita que sea malo. Es que no me fijé, se me fue la... Espérame. Puede ser que haya sido sin fijarte y sin pensar, pero le pasaste con el coche por encima. Punto. Eso es malo en sí mismo. Tienes el atenuante de que no había luz. Bueno, es un atenuante. Fue accidental. Entonces, lo primero que hay que determinar, repito, es si algo es bueno o malo en sí mismo y después el grado de bondad o de maldad que se tenga. Entonces, los actos humanos solo pueden ser de tres tipos: o es bueno, o es malo, o es moralmente indiferente. Y es lo primero que mentalmente tienes que acostumbrarte a juzgar. Esta institución a la que yo digo servir es buena esencialmente o es mala esencialmente, y lo vas a determinar por sus finalidades. Tu iglesia se dedica a repartir la iglesia de que todos se van a salvar. Está en contra de lo que Dios quiere. Entonces, si esa iglesia, ya quedamos que lo que hace que algo sea bueno es que siga las instrucciones o las leyes que le dio su creador, entonces esa cosa que tú ves ahora como la iglesia conciliar, no, institucionalmente no puede ser la misma que la iglesia de Cristo. Pero viene de ahí, sí viene de ahí, igual de que de ahí venían los mormones y venían los luteranos y venían los anglicanos. Venían de ahí, sí. San Juan nos lo dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de la iglesia. ¿Estaban aquí revueltos? Sí, estaban aquí revueltos. ¿Parecían serlo? Sí, parecían serlo. ¿Te ibas con la finta? Sí, te ibas con la finta, pero no lo eran. Entonces no es que, bueno, mira, es que mientras estuvieran entre nosotros tenían una fe al 50% y si eran, no, espérame. San Juan nos dice muy claro, no eran de los nuestros. O sea, no eran católicos, punto. Entonces, si esa institución ya no sigue, igual que la luterana, a lo que su creador le puso como finalidades, que es repartir la santidad y la gracia bajo una única verdad, entonces esa iglesia, pese a lo que tú digas, o sea, pese a tu opinión, ya no es la de Cristo. Ya Dios no la quiere. Ya no es instrumento de la gracia para repartir la gracia santificante. Y vamos a aterrizar esto más. A esa iglesia, cuando murió, desde antes que muriera su santidad Pío XII, ya la habían infiltrado. ¿Por qué digo la palabra infiltrado? Porque un infiltrado es alguien que se disfraza para parecer parte de. Mientras está dentro, no saca el cobre, porque entonces deja de ser infiltrado. Hace las cosas por abajo del agua, no enseñando el cobre. Los que están hoy en día, desde Juanito 23 para acá, enseñan el cobre, ya no son infiltrados. Esos ya son dominadores. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo con esa institución, que ayer era la iglesia católica, igual que antier la iglesia anglicana era católica, y no niegues eso, lo que se les pegue la gana. Entonces, y estos infiltradores se aseguraron desde hace años de eliminar de esa institución las fuentes de la gracia. ¿Por qué si no te explicas que sacaran el sagrario de los altares? Porque ahí ya no estaba Cristo. O sea, no querían tener la fuente de la gracia en medio de la iglesia. Sáquenlo. En aquellos años todavía se celebraban misas válidas, pero ilícitas, pero estaba nuestro Señor presente en aquellos años todavía ahí, en tiempos de Montini y de Juanito 23.
Hoy en día ya no. Hoy en día no quieren ni reliquias, no quieren ni figuras. Vean los adefesios que hacen hoy de disque iglesias. Entonces todo lo que pudiera recordar a la verdadera gracia, lo sacaron desde hace años. Dejaron el cascarón hueco. Entonces, ¿por qué te tienes que salir? Primera, porque esa cosa ya no es la institución que fundó Cristo. Ellos decidieron seguir políticas, enseñanzas distintas a las que Cristo les dejó. Y al hacerlo, se salieron ellos mismos de la iglesia. Entonces, todos los obispos que aceptaron el Vaticano II dejaron de ser parte de la iglesia. Oye, pero aparecían en la iglesia. Sí, lo aparecían. Igual que todos los obispos anglicanos, después de que Enriquito los jaló de romper con Roma, ¿parecían católicos? Sí, lo parecían. Todavía un tiempo lo parecieron. Ya no lo eran. Punto. Hazte a la idea. Eso ya no es la iglesia de Cristo. No tiene la gracia santificante que le transmite Cristo. ¿Por qué? Porque rechazaron las verdades de Cristo. Y no me vas a decir que pueden tener la gracia sin la verdad. Porque Cristo mismo nos dice que se les tiene que adorar en verdad. No hay verdad, no hay Dios. Punto. No está su gracia. No, espérame, no puede ser que todos los que estén ahí ya estén refundidos en el infierno y ya todos se condenen. Ok. Puede ser que de todos los que hoy pertenecen a la iglesia conciliar, algunos se salvase. Sí. El asunto es que no sería gracias a la iglesia conciliar. Se salvaría a pesar de estar en ella, porque creía otras cosas distintas a pesar de estar en la bola. Oye, pero todos los obispos, todos los sacerdotes, espérame, una cosa es los fieles y otra cosa es el clero, disque clero, porque no tienen las órdenes sagradas ya. Desde Montini se encargaron de que ya no lo tuvieran. Entonces, en ellos no cabría ni negligencia ni desconocimiento. ¿Por qué? Porque son profesionales del catolicismo. Entonces, ¿cómo es que un profesional del catolicismo no sepa que fuera de la iglesia no hay salvación? Y que la fe o se tiene entera o no se tiene, y que el papa es infalible o no es papa. De los laicos y de las monjas, espérame, eso lo vamos a tratar en el próximo video. Por otro lado, Cristo nos dice que a ti se te hace imposible que todos se refundieran en el infierno. Jesucristo nuestro Señor nos dice que hacia el final de los tiempos, de no ser por ciertas cosas, ninguno se salvaría. Entonces, ¿es posible que todos se refundieran? Sí. No va a ser así porque Cristo va a querer que algunos se salven. Algunos. ¿Estás loco? Yo creo que todavía existe santidad y bondad y milagros en una de ellos. Ok. La parte de la bondad no la vamos a ver ahorita. ¿Tú dices que todavía existen milagros dentro de ella? Vamos a ver qué nos dice la filosofía. Estamos en los tiempos del fin, punto. Eso no tiene vuelta de hoja. Entonces estamos en los tiempos del error, de la mentira y del sofisma. Y tienes dos posibilidades. O le crees a los dogmas, es decir, a la lógica, a rajatabla, cuadrada, machetona, o le crees a tus prodigios y milagros y cosas y hostias que flotan y hostias con sangre y monjas que flotan y visiones y qué sé yo, ¿sale? No tienes más que esas dos opciones. O le crees a los dogmas secos, lógica cuadrada, o le crees a tus milagritos para poner tu fe, tu persona y tu posible salvación. Un silogismo no puede ser falsificado. ¿Por qué? Porque puede ser que te tragues un sofisma por idiota, o porque no tengas la capacidad suficiente, puede ser, o porque no te has empeñado en estudiar lo suficiente. Pero a estas alturas todos los herejías de la iglesia conciliar ya han sido refutadas. Entonces, si tú quisieras realmente ver cuál es el problema de la iglesia conciliar, sobra quien te explique los sofismas en los que se ha metido. El caso es que una deducción no puede ser falsificada. Si conoces los dogmas y sabes las reglas de la lógica, necesariamente llegas a conclusiones verdaderas. Necesariamente. No hay modo que te falsifiquen un silogismo. Mientras que Satanás sí puede volverte a presentar a las serpientes del faraón y te la vas a creer, porque le vas a creer más a tus ojos que a tu inteligencia. Tu inteligencia pensando en dogmas y en deducciones puras.
Pero ese es tu asunto. Dios ya te dijo que en este tiempo vendrían falsos milagros. Tú quieres, aún pese a advertencia de Cristo, creer que esos milagros te confirman que es la iglesia conciliar, cuando esa iglesia te lleva por una enseñanza que no es la de Cristo. ¿Ok? Prefieres no creer la parte de, bueno, están mintiendo, lo que dicen va contra los dogmas, y creerle a un pseudo milagro. Muy tu gusto. Muy tu gusto. Hay quienes te estamos advirtiendo que no creas ni un solo milagrito de la iglesia conciliar. ¿Por qué? Porque las reglas de la deducción lógica cuadrada nos dice que no puede ser la iglesia verdadera. Punto. Entonces, si ya llegaste hasta aquí, tienes dos opciones. O me crees y por lo tanto te sales de tu falsa iglesia conciliar, o dices, no, estás idiota, tú estás baboso, no me salgo, ni que tuvieras razón en todo, tú no eras infalible. Ok, no te salgas. Pero al no creerme a mí, con esto que te estoy diciendo, no le crees al que me dio estos argumentos, y esa es la iglesia. Y si no le crees a la iglesia, no le crees al que la envió. Punto. Tú solo te llevas hasta ese punto. Tú sabrás lo que haces de tu vida y de tu salvación.